adquirido el área específicamente de inmunohistoquímica para justamente hacer un diagnóstico más preciso y sobre todo influir en el tratamiento de diversas enfermedades tumorales. ¿Qué cosa es la inmunohistoquímica? La misma palabra lo puede explicar, ¿no? Inmuno se refiere a una reacción inmunológica antígeno-anticuerpo, e histoquímica se refiere a que esa reacción se hace en el tejido. De tal manera que con este método lo que hacemos es determinar la presencia de ciertas proteínas en un tejido que hemos examinado. Entonces es una reacción antígeno-anticuerpo que se puede determinar por este método, determinando estas proteínas que nosotros queremos averiguar. Esa señal que se produce después de la reacción antígeno-anticuerpo la podemos evidenciar por un color que vamos a verlo al microscopio electrónico. Esta es una estructura conocida del anticuerpo y esto es la representación de las fuerzas que implican la unión antígeno-anticuerpo, como ustedes pueden ver. Fuerzas en relación a fuentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Hay una serie entonces de interacciones bioquímicas que se deben dar para que haya una reacción antígeno-anticuerpo. Y esto es lo que nosotros buscamos cuando queremos buscar un antígeno, es decir, una proteína determinada. Bien, ahora fíjense ustedes en esta imagen que está acá. Para nosotros buscar una proteína, es decir, un antígeno, vamos a utilizar anticuerpos. Y estos anticuerpos que vamos a utilizar pueden ser de dos tipos, es decir, monoclonales y pluriclonales. Si son monoclonales, eso va a significar que estos anticuerpos van a buscar una sola proteína en específico. Es decir, aquí en la imagen ustedes pueden ver que este anticuerpo solo busca, este de acá, básicamente, solo busca las proteínas que están de azul. Como pueden ver, estos triángulos son identificados por estos anticuerpos que son monoclonales y por lo tanto solo buscan las proteínas de azul. Estos son anticuerpos monoclonales. Y si son pluriclonales significa que pueden buscar diversos tipos de proteínas, es decir, en este caso, la que está teñida de azul, esta que está de verde, esta que está de rojo o esta que está de amarillo. Estos son entonces policlonales y estos son monoclonales. En inmunohistoquímica, muchas veces utilizamos anticuerpos de este tipo, monoclonales, porque queremos buscar un solo antígeno específicamente para evidenciar de qué célula se trata. En otros casos no nos interesará específicamente el antígeno, sino una serie de antígenos que nos va a permitir hacer un diagnóstico. Entonces, en la práctica médica diaria es posible usar tanto monoclonales como policlonales. Bien, ¿qué tipo de antígenos vamos a buscar nosotros en la práctica médica diaria? Hay una serie de antígenos que es posible encontrar dependiendo de la enfermedad que nosotros estamos investigando. De tal manera que ustedes podrán buscar, por ejemplo, antígenos de tipo filamentos intracelulares, como son aquellas proteínas que identifican el epitelio, que identifican células mesenquimales, musculares de la glía cerebral, o marcadores de tipos específicos celulares como de melanocitos, células germinales, células endocrinas, células nerviosas, etcétera, etcétera, o una serie de antígenos que identifican elementos depositarios, agentes infecciosos, hormonas, en fin, hay una serie de antígenos proteicos que nosotros vamos a querer buscar dependiendo de la enfermedad, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando. No solamente se trata de buscar una célula o un tipo de célula que nos identifique el diagnóstico, sino que también de repente, en un caso específico, ya sabemos de qué enfermedad se trata, pero queremos saber qué pronóstico tiene la enfermedad, o queremos saber si el tratamiento que le vamos a dar a la enfermedad nos va a dar buenos resultados o malos resultados. Entonces,
Podemos hacer histoquímica para determinar factores pronósticos, factores predictivos de respuesta al tratamiento. También podemos identificar proteínas reparadas con este método de histoquímica. El procesamiento de un tejido para hacer histoquímica depende de una serie de factores. Depende de que la aplicación del tejido esté en condiciones adecuadas, depende de que el procesamiento de ese tejido para que finalmente se pueda ver una lámina histológica sea adecuada, depende de que los antígenos que están en esas células del tejido estén expuestos y depende también del método técnico de histoquímica que se utiliza. Para hablar rápidamente de lo que es fijación tisular. Lo que nosotros hacemos cuando llega una biopsia de un paciente terminado para hacer un estudio histológico y después histoquímica es una biopsia, un tejido que se somete a una fijación tisular y esta debe ser hecha en este tipo de reactivo, es un formol llamado formol neutro a un pH determinado y que tiene estos componentes. Esto nosotros lo recalcamos porque muchas veces los tejidos que llegan a los laboratorios de patología son fijados en otro tipo de fijadores que no son los adecuados y por lo tanto todas las reacciones posteriores que podamos hacer son totalmente inadecuadas. De tal manera que siempre, ustedes recuerden, cuando se hace una biopsia del tejido para hacer cualquier estudio que se quiera hacer, sea un estudio común de vasosilina con glacina o con histoquímica, debe ser hecha en este tipo de elementos, en este tipo de reactivos. Se formó el neutro pH 7 a estas condiciones. Y la fijación también debe depender del volumen en que hemos sumergido la muestra, el tamaño de la muestra, el tiempo que esté sumergido. Todo esto puede influir en una reacción antígeno-anticuerpo que podamos hacer posteriormente dependiendo del caso. Cuando uno procesa un tejido para ser leído en una lámina histológica, como ustedes han hecho en sus cursos de patología, pasa por una serie de alcoholes como pueden ver ustedes acá, ¿cierto? Y una vez que ya uno obtiene una lámina histológica para ser leída, es decir, una lámina con función de nitroxilina eosina, lo que hacemos los patólogos es observar ese tejido y ver si de acuerdo a las características histológicas podemos dar un diagnóstico determinado. Es decir, ustedes esto lo han vivido cuando han hecho su práctica de histología, de histopatología. Uno, observando las características del tejido, si es capaz de decir si se trata de una enfermedad determinada, vale decir una tuberculosis, vale decir un carcinoma, o sea, una neoplasia epitelial, una neoplasia leucomatosa, un linfoma, lo que fuese. Entonces hemos hecho un diagnóstico que puede significar un tratamiento. El problema surge cuando con una lámina histológica no somos capaces todavía de definir de qué enfermedad se trata. Si con una lámina histológica no somos capaces de decir si se trata de un tejido inflamado, si se trata de un tejido tumoral, si se trata de un tejido tumoral y de qué tipo de tejido tumoral se trata. En este caso, cuando la morfología no nos permite dar un diagnóstico, utilizamos el método de histoquímica. Entonces, como hemos definido anteriormente, para el método de histoquímica lo que necesitamos es buscar un antígeno que nos identifique de qué tipo de tejido estamos hablando. Y ese antígeno debemos enfrentarlo con un anticuerpo. Cuando los tejidos son sometidos a formol, y cuando estos han sido biopsiados, el antígeno está, obviamente, vamos a decir así, escondido por el enrollamiento proteico. Ustedes saben que las proteínas están enrolladas, están en una situación en que el epítope o el antígeno está escondido, porque esa es una estructura terciaria cuaternaria de la proteína. Entonces, evidentemente, si en ese momento nosotros sometemos ese tejido a un anticuerpo, no vamos a poder detectarlo. Sin embargo, se han creado técnicas para que ese antígeno que estamos buscando pueda ser expuesto. Y a esas técnicas que recuperan el antígeno se llama recuperación antigénica.
Y lo que hacemos es tratar a ese tejido con calor o enzimas que permitan que la proteína se desenrolle y obviamente el antígeno se exponga, y entonces en ese momento podemos utilizar el anticuerpo para poder detectar la proteína que identifique la célula que estamos buscando. Muy bien, estos son los métodos. Se utilizan buffers, que son enzimas, o se utilizan calor, como ustedes pueden ver acá, y eso nos va a permitir que la proteína esté desarrollada. Una vez que hemos sometido a nuestro tejido a estos métodos de desenrollamiento o de exposición antigénica, podemos utilizar una serie de métodos de detección inmunoquímica, como ustedes pueden ver acá. Hay una serie de métodos. Desde ya les adelanto que los que se utilizan en la actualidad son estos de acá: el método de polímeros y el método de LSAB, y a veces de amplificación de señal catalizada. ¿En qué consisten estos métodos? Este es una especie de mapa de leyendas, y el método directo es bastante, vamos a decir, sencillo de entender. Si este es el antígeno, utilizo un anticuerpo, y aquí tengo una enzima que puede ser leída al microscopio óptico, y si se da la señal, se activa la enzima y se puede estar leyendo. Pero estos métodos ya no se utilizan porque son bastante débiles en intensidad, y básicamente lo que se utiliza son estos métodos acá: el método de LSAB, en que teniendo nosotros el tejido, acá tienen ustedes el antígeno que estamos buscando, utilizamos un anticuerpo llamado primario, luego un anticuerpo secundario, pero este anticuerpo secundario ha sido sometido a un complejo, que está acá, que es de aridina, biotina, y a su vez puede captar una enzima que va a ser activada y va a implicar que si se da la reacción anticuerpo, se va a producir una señal de un color, en este caso puede ser marrón o rojo, que puede ser leído al microscopio. Entonces, este método, que el SAB es el que se ha utilizado hace muchos años ya para poder leer las reacciones antígeno-anticuerpo en los tejidos, el método de LSAB, es aridina biotina, vamos a decir marcada, ¿no? Aridina biotina marcada. Y está bien. Hay otros métodos, que es la señal amplificada, que no vamos a explicar porque es un método que no se utiliza mucho en la actualidad, pero que eventualmente sirvió para detectar una serie de antígenos que eran muy complicados, vamos a decir, averiguar en años anteriores. Lo que se utiliza ahora es este método llamado de polímeros. Este método de polímeros es un método bastante sencillo y fácil, que solamente implican dos pasos en el procesamiento técnico. Si yo tengo un tejido, que está acá, tengo el antígeno, un primer paso es someter al tejido a un primer anticuerpo, que está acá. Si se da la relación antígeno-anticuerpo que yo espero, utilizo un segundo anticuerpo, que está acá en amarillo. Este segundo anticuerpo está ligado a un polímero, como pueden ver ustedes acá, y este polímero tiene una serie de moléculas que son enzimas, que son las que van a activar el color, o sea, la señal que yo voy a ver al microscopio. Vean ustedes, si comparan este método de polímero con el primero que hacíamos de simple y directo, van a ver que la gran diferencia está en que, dada la relación antígeno-anticuerpo, la señal que van a ver ustedes es bastante intensa y fuerte, porque hay una serie de enzimas que van a dar color a la reacción. Y ahora lo van a ver en una fotografía que van a poder evaluar. Entonces, fíjense ustedes, el método de polímeros es el método que se utiliza hoy en la actualidad y que ha significado un gran avance para poder detectar la señal antígeno-anticuerpo en los tejidos que estudiamos. Vamos a ver. Vean ustedes, por ejemplo, son células que hemos buscado, que estamos tratando de evaluar, y que miren la señal marrón, como las diferencias del resto de células que están en azul, que no son las que han tenido. De tal manera que todas estas que están acá son positivas a la reacción que yo estoy buscando con este método de polímeros.
Vean ustedes que comparando estas reacciones con diversas técnicas, la de polímeros es la que más sensibilidad y la que más simplicidad nos va a dar para hacer una búsqueda determinada. Bueno, es posible también que en inmunohistoquímica utilicemos dos tipos de reacciones o dos tipos de colores, es decir, que yo pueda buscar dos antígenos a la vez. ¿Y cómo puedo diferenciar los dos antígenos? Dándole un color marrón a un antígeno y un color azul o otro o rojo al otro antígeno. Miren ustedes acá. Este es un tejido linfoide, una glándulo linfático. Y yo he utilizado acá dos tipos de antígenos o dos tipos de anticuerpos determinados. Uno que identifica células B y otro que identifica células T. El que identifica células B está con una enzima que da un color marrón, un color rojo a las células, y el que identifica las células T está con un color marrón. Entonces vean ustedes, cuando yo hago a la vez este tipo de reacción, noto que las células B están acá en el centro germinal, porque están de rojo, y que las células T están fuera del centro germinal, como se puede ver acá. Entonces es posible que técnicamente yo utilice la inmunohistoquímica utilizando dos anticuerpos para identificar dos antígenos diferentes. O aquí es posible utilizar tres, incluso anticuerpos diferentes en búsqueda de tres antígenos diferentes. A uno le doy un color marrón, a otro le doy un color rojo y a otro le doy un color azul. Por ejemplo, aquí yo le he dado un color marrón a los linfocitos, que se ven aquí, un color azul al epitelio, que se puede ver acá, y un color rojo a los histocitos. Entonces pueden ver acá que este tejido tiene esta estructura que es epitelio, pues de glándulas, estos marrones que son puros linfocitos y estos rojos que son histocitos. Entonces uno puede utilizar esta técnica de diferentes formas para poder evaluar un tejido. Muy bien. Ahora, cuando los patólogos evaluamos un tejido, evaluamos el tejido de acuerdo a dónde está el antígeno. El antígeno puede estar en la membrana, puede estar en el citoplasma en forma de gránulos, o puede estar en el citoplasma en forma de proteínas difusamente distribuidas, puede estar en el núcleo, puede estar, digamos, cercano al núcleo, o puede estar fuera del núcleo. Vean ustedes aquí. El CD20 es una proteína que identifica los linfocitos B. Y es una proteína que está en la membrana. Entonces yo utilizo un anticuerpo contra el CD20 y miren qué bien se puede ver acá que estas células grandes son células de linaje B, son originados del linfocito B, porque está siguiendo la membrana de estos linfocitos B. Entonces yo digo que este es un linfoma de células B, ¿cierto? Y esto tiene una implicancia terapéutica tremenda, porque los linfomas de células B tienen un tratamiento determinado y una respuesta que ya conocemos y que es muy diferente a cuando son una linfoma de células B. Entonces esto es tremendamente importante para el tratamiento de los linfomas, porque no es igual la respuesta del tratamiento del linfoma B que el linfoma B. Muy bien. Esta es una sinaptofisina, que es un marcador para gránulos neuroendocrinos. Y acá ustedes pueden ver en este islote cómo estas células neuroendocrinas tienen gránulos de estas células endocrinas, ¿cierto? O citoqueratina, que es un anticuerpo que se utiliza para determinar carcinomas, es decir, neoplasias originales en el epitelio, sean adenocarcinoma o sean carcinomas epidermoides. Y vean ustedes aquí cómo esta queratina es bastante positiva, porque da el color marrón que nos indica que se ha producido la reacción anticuerpo en estas glándulas. Muy bien. Este es otro marcador para linfomas, vamos a decir, linfoblásticos o leucemias agudas, que está ubicada en el núcleo, y por eso la señal es en el núcleo. En este caso, no es ni en el citoplasma ni en la membrana, sino en el núcleo. O esta
marcación CD30, que es un marcador de células de Hodgkin o células de Stenberg, que básicamente marca membrana y marca esta zona de Golgi, y me está indicando la presencia de estas zonas de Stenberg que me dicen que se trata de un linfoma de Hodgkin, justamente. Entonces, se trata de saber dónde se debe dar la razón, en el núcleo, en el citoplasma o en la región paranuclear. Bien, entonces, ¿para qué sirve este método de Newton-Raphson que hemos explicado de modo muy somero hace unos momentos? ¿Para qué sirve? Como ustedes han podido ver, para saber de qué célula se trata. Se trata de una célula, digamos, que se origina probablemente en una metástasis de un órgano determinado a otro órgano determinado. Esa es una de las cuestiones que puede resolver la inmunoquímica. Se trata de una célula benigna o maligna. Eventualmente podría ayudarnos a definir eso. También podríamos clasificar los tumores de acuerdo a las reacciones que nos da este método. Pero por otro lado, como les dije, podríamos decir si ese tumor, que ya sabemos que es un tumor, es de un pronóstico más o menos pronóstico muy malo o pronóstico regular, o si va a responder a ciertos tratamientos. De esta manera, este método nos sirve para determinar blancos terapéuticos, que es lo que en los últimos años se ha estado tratando de buscar, es decir, que yo pueda predecir si la terapia que vamos a dar en el cáncer va a dar o no resultados. Y finalmente también nos puede servir para determinar la presencia o no de virus, bacterias o otro organismo que pudiera estar ocasionando una lesión tisular. Bien, determinación del estirpe celular. Cuando en patología nosotros recibimos una biopsia, puede ser una biopsia de estómago, de pulmón, de vejiga, de piel, en realidad de cualquier órgano, lo que nos piden a nosotros es determinar de qué se trata. Y probablemente en la mayor parte de los casos lo que nos quieren preguntar a nosotros es si es un cáncer o no es un cáncer, si es un tumor y si es un tumor es benigno o es maligno. Y muchas de estas cuestiones se pueden resolver solamente por dato clínico. Es decir, por ejemplo, si me mandan una lesión de piel de un niño, es muy probable que no sea cáncer, porque en los niños es muy improbable que haya un cáncer de piel, es muy poco frecuente. Si me mandan un ganglio de una persona de edad mediana para alta, es más probable que sea un cáncer, es decir, un linfoma. Si me dicen que esta lesión o este tumor ha crecido en 15 años o 10 años, es diferente que me digan que ha crecido en 5 o 6 meses. Y si me dicen que es en una persona de 60 años, es diferente que me digan que es una persona de 15 años. Es decir, las características clínicas del paciente que se ha sometido a la biopsia son muy importantes para poder nosotros decir, y también el médico clínico o el médico cirujano, si se trata de una neoplasia o se trata de una enfermedad inflamatoria. Y es al final de cuentas lo que nos preguntan a los patólogos. Por eso nosotros los patólogos pedimos siempre los datos clínicos. Es decir, esto aquí, datos clínicos. La edad del paciente, porque sencillamente hay enfermedades que no se presentan en niños y hay enfermedades que no se presentan en adultos. Es muy importante. La ubicación de la lesión, es decir, el tumor o la lesión que ha evaluado, ¿dónde está? ¿En la cabeza, en el cuello? ¿Está en el estómago? ¿Esa lesión es única o es múltiple? Es decir, una lesión que está solamente en un lugar o está en muchos lugares. ¿Está afectado al órgano linfático o solamente un órgano? Estos son muy importantes. Entonces, estos son los datos que nos vienen en la hoja de pedido a los patólogos. Y eso es, si cuando no nos vienen estos datos, para nosotros es más difícil hacer una elucubración, hacer una investigación. Así que esto es muy importante. Número 2. Ya una vez que nosotros tenemos estos datos y tenemos el tejido, nosotros ya evaluamos la morfología, es decir, el tejido que yo tengo frente a mis ojos, ¿corresponde a qué? Corresponde a, si
vamos a decir, si estamos en el estómago, corresponde a tejido gástrico de morfología normal, o es una morfología normal. Si es una morfología normal, es una morfología que me sugiere un adenocarcinoma, o me sugiere más bien un linfoma, o me sugiere un proceso inflamatorio específico. Eso es morfología. Si estoy frente a un ganglio linfático, es decir, un paciente que llegó a la consulta con ganglios linfáticos crecidos, me hacen la biopsia y me lo mandan a mí, yo tengo que decir, es un ganglio de aspecto inflamatorio, es decir, una linfadenitis, o es un proceso que parece más bien un linfoma, y si es linfoma me parece linfoma de Hodgkin, o linfoma de Hodgkin. Eso es morfología, ¿cierto? El 70-80% de las veces es posible que con solo el estudio morfológico yo pueda definir si se trata de un proceso benigno, inflamatorio o un proceso tumoral. Pero hay un 20% o 30% de los casos en que, a pesar del estudio morfológico hecho con la nitroglicerina, yo sea incapaz de definir de qué se trata. En ese caso, entonces, yo usaré el método de la inmunohistoquímica, es decir, los marcadores selectivos o los marcadores tumorales. Solamente en el caso en que yo, con los datos clínicos y los datos histológicos, no sea capaz de dar un diagnóstico determinado. Bien, utilizaríamos el método de inmunohistoquímica, que determina marcadores. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo un tejido que ya, morfológicamente hablando, yo sé que es maligno, veo, ustedes muy bien se acuerdan de lo que tienen morfológicos malignidad, pleomorfismo, célula grande, mitosis anormal, desorden, atipia, etcétera, etcétera, ya saben que es maligno. Pero yo no podría decir si es un maligno de tipo carcinoma, melanoma, sarcoma, linfoma, es decir, solamente por la morfología no podría decirlo. Entonces estamos hablando de una neoplasia, ustedes recuerdan el término indiferenciado, ¿cierto? O pobremente diferenciado. Es decir, que yo no soy capaz de, por la morfología, decir de qué tipo de cáncer se trata. Neoplasia indiferenciada. En ese caso, utilizo marcadores tumorales, ¿cierto? Y acá hay 5 marcadores tumorales que me podrían a mí definir de qué se trata. El CAM5.2, el antígeno comunitario, la arginina, la proteína C5 y el H5 y el A100%. Fíjense ustedes. De acuerdo a si yo veo un color que es positivo, fuerte, débil, negativo o no determinado, yo podría determinar de qué se trata. Por ejemplo, si fuera un carcinoma, sería positivo al CAM5.2 y negativo a todo el resto, ¿cierto? Si fuera un sarcoma, sería positivo sobre la argentina y negativo a todo el resto. Si fuera un linfoma, sería positivo al LSA, pero negativo a todo el resto. De tal manera que, en ese caso específico, de un caso difícil, de una neoplasia indiferenciada, que yo sé que es maligna, pero no sé qué cosa es, utilizo 5 marcadores tumorales y, de acuerdo al resultado que yo voy a determinar ópticamente, diré, pues, se trata de un carcinoma, un linfoma, melanoma, sarcoma. ¿Es importante esto? Por supuesto que es importante. Si es un linfoma, se le hará quimioterapia, no se le hará cirugía. La quimioterapia en los linfomas generalmente da buenas respuestas terapéuticas. Si se trata de un carcinoma, se le hará cirugía porque la quimioterapia no da resultados. Y si es melanoma o sarcoma, también se intentará hacer cirugía con quimioterapia. O sea, fíjense que en el tratamiento médico es de suma importancia saber de qué estamos tratando para poder hacer un tratamiento adecuado. Es decir, cuando hablamos de enfermedades tumorales, es imposible hacer un tratamiento si no sabemos de qué se trata. Muy bien. Ahora, ustedes recuerdan que los carcinomas pueden ser adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Es decir, incluso hay subtipos de carcinoma epidermoide y subtipos de adenocarcinoma. Y esto es importante porque no es lo mismo tratar un adenocarcinoma que un carcinoma epidermoide, sobre todo ahora en cáncer de pulmón. Y para determinar entre adenocarcinoma y
carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, se utilizan estos 6 marcadores, como ustedes pueden ver, para, de acuerdo a estas positividades, que puedan definir el diagnóstico preciso. Ahora, en los últimos años, está muy en boga el tratamiento dirigido al tipo de carcinoma, al tipo de neoplasia o de sarcoma. Es decir, en neoplasia importa mucho saber de qué tipo y subtipo de neoplasia estamos hablando para dar un tratamiento más dirigido. A diferencia de lo que pasaba años atrás, en que no importaba el tipo de neoplasia, simplemente saber que era maligno y se le daba un tratamiento, vamos a decir, muy intenso y agresivo, y que podía tener los dos resultados. ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema todavía en los tratamientos amplios para el cáncer? Ustedes saben perfectamente que esto se basa en la destrucción de las células tumorales, es decir, en la lisis de las células tumorales. El gran problema del tratamiento clásico de los tumores es que no solamente destruye las células tumorales, sino también las células normales, y sobre todo las que están en crecimiento. De tal manera que un tratamiento clásico contra el cáncer va a destruir las células de la médula ósea, va a destruir las células de los folículos pilosos, de la piel, del sistema digestivo, y por eso es que los pacientes pierden pelo, se ponen anémicos, y no solo eso, recuerden ustedes que en la médula ósea se producen todas las células inmunitarias y todas las células que tienen que ver con la coagulación y con justamente con la defensa contra infecciones. Así que cuando se dan terapias de este tipo muy intensas, estos pacientes finalmente pueden tener efectos secundarios, que es infecciones agregadas, hemorragias, y a veces estos pacientes se mueren por el tratamiento, curiosamente. Es decir, logramos detener el cáncer, pero de paso, desgraciadamente, el paciente hace infecciones, hace hemorragias y termina muriéndose. Entonces, el motivo por el cual ahora se busca cambiar el tratamiento de las neoplasias es tratar a las neoplasias de acuerdo al tipo de tumor para no lesionar todas las células de la economía, sino solamente las células tumorales. Y desde ese punto de vista, nos exige a los patólogos decir de qué tipo de cáncer estamos hablando, para no hacer un tratamiento global, sino solo dirigido a las células tumorales. Eso es lo que ahora llaman terapia blanca, terapia dirigida a blanco, solamente a las tumorales. Entonces, ahora el patólogo, en los últimos años y en los últimos tiempos, tiene una responsabilidad muy grande. Nosotros somos los que determinamos finalmente qué tratamiento le van a dar al paciente. Si nos equivocamos, finalmente seremos responsables también de un mal tratamiento al paciente. Y por suerte, la inmunohistoquímica nos ayuda a definir los tratamientos, como ustedes podrán. Fíjense ustedes acá ahora, hay un tipo de carcinoma que se llama mesotelioma, no es carcinoma, perdón, es una neoplasia maligna de la pleura, que es altamente agresiva, que afecta a la pleura, puede invadir el pulmón, eventualmente puede hacer metástasis, y que desgraciadamente hoy por hoy no tiene un tratamiento, digamos, eficaz. También ustedes saben que hay unos carcinomas de pulmón que, a pesar de ser muy agresivos, en los últimos años han surgido una serie de terapias basadas en evidencias moleculares que pueden ayudar a controlar la enfermedad, pueden ayudar a mejorar su sobrevida y que están dando bastante buenos resultados. Entonces, para los patólogos es un gran reto cuando nos mandan una biopsia de pulmón y nos dicen, dime si es adenocarcinoma o mesotelioma. ¿Por qué? Porque el mesotelioma, histológicamente hablando, es muy parecido, si no idéntico, a un adenocarcinoma. Prácticamente son indistinguibles desde el punto de vista histológico. Entonces, si nosotros hacemos mesotelioma a ese paciente, le van a dar de alta y le van a decir que se vaya a su casa porque no hay nada que hacer por el paciente, desgraciadamente es así, y que es mejor, bueno, vamos a decir, que no recibe ningún tratamiento porque va a ser inútil. Si le decimos adenocarcinoma, le damos el chance de que les den una serie de tratamientos moleculares que podrían significar una mejoría del paciente. Por eso es que es sumamente importante determinar si en el pulmón, en la pleura, es una neoplasia tipo adeno o mesotelioma. Y miren ustedes
se han diseñado una serie de anticuerpos que están aquí. En este caso son 7 anticuerpos que me pueden decir a mí si se trata de un adenocarcinoma o un mesotelioma. Aún incluso utilizando esto, el resultado no es 100% seguro, pero nos acerca mucho al diagnóstico. Entonces nosotros recibimos la biopsia, nos sometemos al método de inmunohistoquímica y evaluamos los 7 marcadores al microscopio óptico y decimos es positivo, es negativo, y finalmente a esta digamos, evaluación de este panel decimos finalmente al quimioterapeuta si es adeno o mesotelioma para que le dé un tratamiento adecuado. Entonces fíjense la gran responsabilidad que nos compete. Se han diseñado una serie de marcadores o marcadores tumorales llamados específicos, es decir, que utilizando solamente una reacción yo puedo decir es de tal o no tal tejido. Lo que ustedes han visto hasta ese momento ha sido un juego de marcadores, es decir, utilizar un panel de 5, 4 o 6 marcadores para yo definir algo. Pero existen algunos que aparentemente serían específicos de tejido, por ejemplo, PSA de próstata. Se supone que si yo utilizo un antígeno o un anticuerpo contra la próstata en un tejido, me sale positivo y dice que es próstata. Esto que me va a decir que este es homotiroides, la tiroglobulina, esto para el hígado y esto para una serie de marcadores hematolinfoides para que me digan si está teniendo B o T y qué tipo específico de maduración tiene, ¿no? Pero no existen marcadores específicos porque se ha visto que muchos pueden dar reacciones cruzadas, entonces esto hay que probarlo con mucho cuidado. En fin, ¿cómo hacemos nosotros para poder hacer estas determinaciones? Utilizamos una serie de algoritmos que ahora vamos a ver con unos gráficos bastante ilustrativos. No resuelve todos los problemas, pero sí nos ayudan y hay que utilizar estos algoritmos en forma combinada para ver una serie de probabilidades diagnósticas y entonces podrá tener una utilidad específica. Hay muchos algoritmos sin una secuencia. Va a depender de cuántos anticuerpos yo tenga en mi laboratorio. Yo puedo tener 200 anticuerpos, con lo cual mis algoritmos serán muchos, o puedo tener un laboratorio solamente de 10 anticuerpos, con lo cual voy a hacer solamente unos cuantos algoritmos. No siempre resuelve un problema, de tal manera que siempre, finalmente, lo que nos va a dar el diagnóstico va a ser la clínica, en primer lugar, la clínica, ¿cierto? Y el aspecto morfológico, es decir, solamente con una simple tinción HN. Esos dos combinados me deberían dar un 80% de posibilidades de un diagnóstico. El resto es un método auxiliar. Muy bien. Cuando los patólogos vemos un tejido de cualquier parte del cuerpo y nos dicen es un tumor y dime de qué tumor se trata, lo primero que hacemos nosotros es decir de qué tipo de patrón morfológico estamos hablando. Es una neoplasia de patrón epitelioide, es una neoplasia de células redondas, es más bien una neoplasia sarcomatoide tipo sarcoma, o más bien es mixta, etc. Por ejemplo, miren ustedes acá. El paciente de 30 años, de repente, le sale un tumor en el cuello, que lo tiene 5 meses, y va a la consulta y el cirujano lo ve, le evalúa, le dice esto puede ser un cáncer, no sé, le da tratamiento contra la inflamación, le da tratamiento contra la fiebre, regresa al mes y sigue el mismo tumor ahí. Entonces decide hacer una biopsia. De hacer una biopsia, lo manda al patólogo y nosotros lo procesamos y vemos esto al histológico. No nos recuerda nada normal, ¿no es cierto? Pero sí podemos decir por nuestras clases que hemos tenido en patología que es maligno, ¿no es cierto? ¿Tiene todas las características malignas? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene pleomorfismo? Sí, porque tiene células muy grandes y muy pequeñas, ¿cierto? Tiene células de diversas formas, pleomórficas, ¿no? Algunas son redondas, otras son alargadas, otras son ovoideas, entonces es pleomórfico. Por último, fíjense la cromatina, grumosa. Entonces, con esta característica de desorden, diremos, esta es una neoplasia maligna, pero puedo decir, ¿qué cosa es? Es una carcinoma, es un linfoma. No podría, este caso en específico es muy complicado, no tiene un patrón que me ayude mucho. En este caso yo podría hacer inmunohistoquímica
y entonces utilizo un algoritmo. Pero ¿a qué me parece? Fíjense, si ustedes se fijan, tiene un citoplasma claro y tiene unión entre célula y célula tipo, vamos a decir, unión de cromosoma. De tal manera que podría ser un carcinoma, sí, porque podría ser un epitelio, ¿no? Si es epitelio diría que es un carcinoma, podría ser, pero no estoy totalmente seguro. Entonces le hago inmunohistoquímica. Entonces, esta es una neoplasia poco diferenciada de patrón epitelioide. O sea, parece epitelioide. En este caso utilizo un algoritmo y le hago una queratina. ¿Por qué le hago queratina? Porque la queratina es un filamento intermedio que está presente en todos los epitelios, ¿cierto? Muy bien. Le hago la queratina y me sale positiva. Eso significa que es un carcinoma de todas maneras, en la gran mayoría de los casos. Pero si yo digo que es un epitelio, tengo que decir si es un adenocarcinoma, es un carcinoma escamoso, ¿cierto? Y con este patrón, yo no podría definir si es un adenocarcinoma pobremente diferenciado, es un carcinoma escamoso pobremente diferenciado. Y ya se explique que es diferente tratar a un epidermoide con adenocarcinoma. Entonces, una vez que yo ya sé que es un carcinoma epidermoide porque me dio esta razón positiva, le hago estos dos marcadores que son CK7, o sea, queratina 7 y queratina 20. Muy bien. De acuerdo a las positividades que me den, yo podré definir de qué se trata. Hay una tablita que, de acuerdo a la positividad del CK20 o CK7, ¿cierto? Yo diré de qué órgano estamos hablando. Si me da, por ejemplo, CK20 es positivo, podría ser estas posibilidades. Y fíjense que la mayoría son de tipo digestivo: estómago, páncreas, biliares, vías urinarias, ¿cierto? Me dan los dos positivos si yo planteo esas posibilidades diagnósticas. Ahora, ¿qué otros argumentos yo podría utilizar para decir de dónde es el tumor? Porque estamos hablando de un tumor que le salió del cuello al paciente. Obviamente ya son otras herramientas, por ejemplo las radiografías o las imágenes. Si este paciente tiene una imagen que dice que tiene un tremendo tumor en el estómago y el resto de órganos están normales, entonces evidentemente yo diré muy probablemente se trata de una metástasis de un adenocarcinoma pobremente diferenciado del estómago al cuello, ¿cierto? Si en las imágenes me sale que el páncreas está afectado, entonces probablemente sea un tumor primario del páncreas que me va a meterse al cuello. Es decir, fíjense cómo combinamos los hallazgos patológicos e inmunoquímicos de marcadores tumorales con los hallazgos radiológicos o de imágenes. Es decir, los médicos tenemos que hacer una integración de datos, manejamos una serie de datos, ¿no es cierto? No avanzamos sin un solo dato, sino muchos datos. Igual acá, ¿no? Si sale CK7 negativo y CK20 positivo, solamente tengo dos posibilidades, que es colon correcto, nada más, ¿cierto? Si me sale CK7 positivo y CK20 negativo, tengo otras posibilidades, y en este caso me ayudaré de las imágenes radiológicas, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay que utilizar una serie de argumentos para poder decir de qué estamos hablando. Bien, pero cuando tengo una neoplasia epitelioide y queratina positiva en un paciente joven, siempre tengo que plantear la posibilidad de que se trate de una neoplasia germinal, ¿cierto? Porque las neoplasias germinales son más probablemente presentes en gente joven que en gente de edad mediana o de edad adulta mayor. Y entonces, en este caso, yo tengo que hacer otros marcadores, por ejemplo, estos que están acá, CD30, alfa-fetoproteína y la monoatrofina colónica, ¿cierto? Dependiendo de si me sale positivo, diré, por ejemplo, hacer acetina positivo, con queratina positivo, que ya lo tenemos positivo, diré que es un carcinoma embrionario. Si es alfa-fetoproteína, diré más bien que es un tumor de saco vitelino. Y si es una HCT positivo, diré que es un colocarcinoma, ¿de acuerdo? Entonces, siempre en una neoplasia queratina positiva de un joven, hay que pensar que se trate de una neoplasia de tipo germinal. Y para eso utilizo estos otros marcadores componentes. Supongamos que esa misma neoplasia salió queratina negativa, la que vimos anteriormente en la fotografía. Entonces no es carcinoma. Definitivamente es muy improbable que una neoplasia que sea queratina negativa sea un carcinoma. Entonces utilizaré otros anticuerpos en ese mismo tejido. No estamos hablando de sacarle muestras al paciente. Estamos hablando de que la biopsia que le hacemos al paciente la hacemos más
reacciones de química. Entonces, haremos S100, haremos CD30, llevamos la CD30 era para determinar si se trata, por ejemplo, de un tumor seminal o quizá de otra neoplasia. Esto nos dirá que es un melanoma, esto que es un sarcoma, el patrón epitelioide. Y aquí tienen lo que podría pasar. Si me sale, por ejemplo, ese 100 positivo, que ha sido creatina negativo, yo diré, bueno, si ese 100 positivo, tengo la posibilidad de ser un melanoma. Si es un melanoma, tendré que utilizar estos marcadores de melanoma. Si me sale positivo, diré que es un melanoma, ¿cierto? HPV45 melanoma, con ese 100, melanoma. Definitivamente es un paciente que probablemente tenga metástasis de melanoma, que es una neoplasia maligna de las células melanocíticas, o probablemente primaria de la misma zona que está donde se ha evidenciado, ¿no? Pero si me salen negativos estos y me sale positivo la pimentina, entonces yo podría decir probablemente se trata de un tumor neurogénico, o sea que se originaron los nervios periféricos en este paciente. Muy bien. Igualmente, si en ese mismo paciente me sale todo negativo pero solo de pimentina positiva, yo diré que es un sarcoma, ¿no? Porque el sarcoma da negativo a todo menos al negativo. Y los sarcomas son muy agresivos, sabemos que no tienen un tratamiento eficaz en quimioterapia y que la cirugía solamente da resultados cuando son en estadios iniciales. Entonces, será fundamental para ver el pronóstico del paciente. Bien, otro tipo de patrón. El anterior era un patrón epitelioide. ¿Qué pasa si un paciente de 40 años viene con un tumor, vamos a decir, en la axila, igualmente con las características de Richter, de que encontramos evolución, hacia la biopsia y encontramos células redondas? Miren estas mitosis anormales, y entonces tampoco yo podré decir lógicamente si es tal o cual tumor. Diré que es maligno, sí. ¿Por qué es maligno? Porque tiene células muy grandes, con relación de citoplasma demasiado alta, con mitosis totalmente anormales, con máquina grumosa. Esto es maligno, sí o sí, no hay ninguna otra posibilidad. Pero es maligno que es un linfoma, es un melanoma atípico, es un sarcoma de células redondas, como sea. Entonces, otra vez inmunohistoquímica. Y haremos este algoritmo que se ve acá, CD45, porque cuando nosotros decimos células redondas, lo primero que hay que pensar es el linfoma. Y el linfoma es una de las neoplasias que sí responde a la quimioterapia. Si a mí me preguntaran qué cáncer quisieras tener, que no quisiera tener ninguno, realmente como todos ustedes, pero diría mejor, si tengo que tener un cáncer, linfoma. ¿Por qué? Porque los linfomas responden a la quimioterapia, ¿cierto? Y entonces, lo primero que hacemos es CD45, que es el marcador de invasión para los linfomas. CD45. Si me sale positivo, linfoma, ya está, solucionado. Me van a dar quimioterapia y si tengo suerte respondo, ¿no es cierto? Claro, tener linfomas es otra historia, porque no sé si linfoma T, linfoma B, qué tipo de linfoma T, otro tipo de linfoma B, pero bueno, por lo menos ya sé que respondo, ¿no? Entonces en este caso se pone linfoma positivo, CD45, linfoma, se acabó la historia. Pero si es negativo, tengo que hacerle queratina para ver si es carcinoma, si me sale negativo, ese 100, si me sale negativo dismina, y vean ustedes todo el algoritmo que se sigue para este tipo de células redondas. Otro. Ya les dije que si me sale CD45 diré que es linfoma, pero no es suficiente, porque no todos los linfomas responden igual. Los linfomas B responden excelentemente a la quimioterapia, tienen mayor sobrevida y probablemente puedan curarse algunos de ellos, sobre todo si son D, ¿cierto? Entonces el linfoma B tiene mejor pronóstico y se determina con la positividad de CD20, linfoma B, es el mejor de todos, responde muy bien. Tenemos una terapia incluso de blanco contra los linfomas B, que es el tuximab, perfectamente. Si este responde, pero recubre y no tiene tanta sobrevida como los linfomas B. Y si es CD30, es un linfoma clásico que puede responder bien y puede curarse, pero eventualmente podría recubrir. Entonces hay que saber de qué tipo de linfoma estamos hablando, ¿no? Entonces no basta con saber qué linfoma, sino hay que decir qué tipo de linfoma. Fíjense que el tipo de linfoma hay como 30 tipos y tipos de linfoma
T, que son 60 positivos, 6,30, y bueno, y este es un solo tipo. Entonces, cuando yo tengo 6,5, al quimioterapeuta le tengo que decir qué tipo de linfoma. Yo le digo a ese linfoma, me voy a preguntar, pero ¿qué tipo? Dime, ¿qué tipo es? Entonces, hay que usar más marcadores tumorales. Muy bien. Este es otro patrón. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Uno era epitelioide, otro es otra neuronas, así de qué tipo es, fíjense, células alargadas, ¿cierto? Es un patrón sarcomatoso o sarcomatoide. ¿Puede ser un sarcoma? Sí, pero podría ser hasta un carcinoma de patrón sarcomatoide. Entonces, acá fíjense ustedes, es un patrón mixto, porque tiene células alargadas, pero también tiene células de tipo glandulares, ¿no? Como si fuera un carcinoma metido acá. Entonces es un tipo de patrón mixto. Entonces, otra vez un algoritmo. Empezamos con queratina con EMA, dependiendo de los resultados al CPS-100, dependiendo del 64, aquí hay una serie de marcadores. Con esto quiere decirles que no es un trabajo sencillo. Tenemos nosotros en patología, muchos de estos casos, si tenemos que jugar con la morfología, tenemos que jugar con la clínica, y también tenemos que jugar con los marcadores que estamos haciendo, ¿no? No es un trabajo realmente nada sencillo. Muy bien. Más marcadores. Y en la literatura, si ustedes buscan en Google o buscan sus revistas o entran por, digamos, la posibilidad que se ofrece en la universidad y van a buscar a ustedes inmunoquímica, tumores, etc., van a encontrarse con programas como estos, ¿no? Que son bastante complicados. O como estos, ¿no? Si se refieren, o quizás como estos. Hay una serie de algoritmos que se siguen para hacer diagnósticos. Miren este acá, ¿no? Entonces aquí uno hace esto, si le sale esto y el otro, y entonces va jugando con el tono. Muy bien, no, vean que ustedes no es la cosa de dos más dos, ¿no es cierto? Bueno, pero sí queda la idea de que cuando nosotros evaluamos una muestra, debemos jugar con 5, 6, 7 marcadores y de acuerdo a esto vamos jugando con un poco más, pero sí tenemos la obligación de dar un diagnóstico lo más definitivo posible, ¿no? Porque de eso va a depender el tratamiento y de eso va a depender el diagnóstico y finalmente va a depender que el paciente pueda tener una posibilidad de sobrevivir o no. Es una cosa gravísima realmente, ¿no? Bien, ¿para qué otras cosas nos sirven los marcadores tumorales? Para clasificar tumores. Ustedes saben que los tumores clásicamente se han clasificado por el aspecto morfológico. Desde hace muchísimos años, de los primeros patólogos que empezaron a hacer publicaciones y a hacer sus investigaciones. Pero ahora con el advenimiento de los métodos moleculares y genéticos, se trata de clasificar a los tumores de acuerdo a características y perfiles moleculares. Pero siempre por la misma razón. La única razón o motivo de poder hacer tratamiento. Las clasificaciones no tendrían sentido si no nos sirven para hacer tratamiento. Serían inútiles. Y ahora, por ejemplo, el cáncer mamario, por ejemplo, que antes histológicamente se clasificaba como cáncer de los conductos mamarios, no era clasificación morfológica, o cáncer de los lobulillos mamarios, ya está totalmente en desuso, porque no tiene ninguna implicancia terapéutica. Y gracias a estudios genético-moleculares, ahora se sabe que los cánceres mamarios se dividen así, de acuerdo al tipo de células. Si es una luminal A, luminal B, basal, cerebros positivas. Y estos 4 tipos de cáncer mamario moleculares tienen una utilidad tremenda para los diagnósticos, ahora con quimioterapia y con hormonas. Bien, hasta hace unos años esta clasificación solo era posible utilizando métodos moleculares, es decir, yo tenía que utilizar la reacción de cadena de polimerasa y una serie de evidencias genéticas para poder hacer esta determinación, ¿cierto? Y con eso el paciente pues evidentemente se beneficiaba porque de acuerdo a esto lo era un tratamiento. Pero ya recientemente ya no es necesariamente, para la redundancia, hacer técnicas moleculares técnicas que son bastante caras. Ahora se puede hacer con inmunohistoquímica, con marcadores tumorales, que son mucho más baratos y más rápidos de hacer, utilizando la determinación de estos test tipos de antígenos.
o 4, digamos, receptores estrogénicos, que son a veces progesterónicos también, el CRB2 o el y el CK5-6. Utilizando estos anticuerpos por método de inmunohistoquímica, yo podría determinar estos subtipos de cáncer mamario. Miren ustedes, acá está. Fíjense ustedes, los estrogénicos, CRB2, CK5-6. Entonces yo digo, de acuerdo a positivo y negativo, digo si luminal A, luminal B, tipo basal y CRB2. Entonces ya estrictamente no es necesario hacer métodos moleculares como reacción en cadena polimerasa, ¿cierto? Es una utilidad tremenda de la inmunohistoquímica. Otra gran utilidad que ha tenido la inmunohistoquímica es en linfoma de célula grande B. El linfoma de célula grande B es un linfoma el más frecuente en el mundo entero de los linfomas B. En todas partes, Estados Unidos, China, Japón, Perú, Bolivia, ¿cierto? Es un linfoma agresivo que si no se trata puede matar a un paciente en 5 o 6 meses o un año, no más. Si se trata con la quimioterapia convencional podría tener 3, 4 o 5 años de sobrevida. Pero por suerte ahora se han podido diseñar técnicas moleculares como un anticuerpo contra el CD20, que es el que marca este tumor y que puede dar unas sobrevidas mayores de 5 o 6 años, ¿cierto? Hasta más, ¿no? 10 años, en fin. Pero lo que sí se sabe es lo siguiente, que no todos los pacientes con linfoma B solamente responden igual. Algunos responden bien, la neoplasia desaparece así como magia en un mes, y en otros pacientes no desaparece y es más, se incrementa y progresa. Y ahora se sabe que es porque los linfomas B solamente tienen diferencias genéticas. Algunos se originan en el centro terminal y otras se originan en células activadas. Esto también, como en el caso de la mama, se vio y se determinó por características genético-moleculares. Pero ahora, utilizando inmunohistoquímica con los anticuerpos que están aquí, podemos hacer la misma determinación molecular y podemos definir el pronóstico de nuestros pacientes. Y este es un algoritmo interesante, son dos algoritmos que nos han servido para eliminar esto, ¿no es cierto? Utilizando estos anticuerpos, MUM1, CD1, CD10, CD5P1, o CD10, CD6, MUM1, podríamos decir que el linfoma B es del tipo centro terminal o tipo activado y por lo tanto podemos decir si va a responder bien o no va a responder bien a una quimioterapia convencional, ¿cierto? Entonces, esta es otra utilidad de inmunohistoquímica. Podemos determinar clasificaciones moleculares de tumores. Muy bien. Otra utilidad del inmunohistoquímico que sirve para determinar macrotumores es el pronóstico. Muy bien. Todo esto de aquí, en un cáncer mamario, todo lo que vemos acá sirve para pronóstico. Un paciente, una paciente que tiene cáncer mamario, que tiene receptores hormonales positivos, tendrá buen pronóstico para el tratamiento de tamoxifeno, que es un tratamiento antihormonal. Si es negativo a los receptores hormonales, tendrá buen pronóstico para el uso de tamoxifeno. El CRB2, retorneo, si es positivo, tendrá excelente respuesta para el tratamiento que se llama trastuzumab, que es un tratamiento de anticuerpos. Si es negativo, tendrá mal pronóstico porque podrá evolucionar mucho más rápido. P53, Ki-67, ciclina y todos estos, si me salen positivos, también nos dirán que es un cáncer de mama de mal pronóstico. Esto es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ustedes imagínense, ustedes son médicos, tienen una paciente de cáncer de mama. ¿Qué es lo primero que le va a preguntar a la paciente a ustedes? Lo primero que le van a preguntar es, doctor o doctor, ¿me voy a curar? Segunda pregunta, ¿el tratamiento me va a bajar el tumor? ¿Y por cuánto tiempo? Y si ustedes no saben decirle eso, entonces el paciente va a entrar en un estado de depresión y lo va a matar más rápido que el mismo tumor. Cuando ustedes no saben lo que significa que a uno le digan que tiene cáncer, salvo que tenga una experiencia, digamos, cercana, pero es tremendo que uno le diga que tiene cáncer. Entonces el paciente realmente se desespera y es una cosa espectacular cuando los médicos le decimos a los pacientes: usted tiene cáncer, señora, pero con el tratamiento que yo le voy a dar y con lo que yo sé de su cáncer, le aseguro que va a tener el 90% de posibilidades de que se va a curar y que no está bien. Entonces el paciente pues vuelve a la vida, renace nuevamente. Es diferente
que sepamos nosotros que realmente es un cáncer de muy mal pronóstico que no hay nada que hacer y que desgraciadamente se lo tendremos que decir, ¿no es cierto? Y eso es importante, porque no podemos engañar a los pacientes. Y fíjense ustedes, estos son marcadores pronósticos. Si nosotros tenemos un cáncer y la información que tenemos del cáncer que nos viene de patología es que es el pronóstico, cuando vamos a poner la terapia, es decir, sería inútil engañar a la paciente y a los familiares. En ese caso tenemos que utilizar toda nuestra capacidad como médicos y como gente que da servicios a otras personas en informar esto a los pacientes, ¿no es cierto? Y les tenemos que decir la verdad, ¿no? Desgraciadamente en la actualidad es un caso muy avanzado, no va a responder. Yo les sugiero que tengan todo el cuidado con la persona, con la paciente y le den todo el cariño posible. En fin, habrá que utilizar una serie de argumentos psicológicos, pero porque sabemos que va a ser inútil cualquier cosa que hagamos. Eso es importante. Pero si el patólogo me dice, no, este es un cáncer que tiene tales o cuales, que tiene esto negativo, que tiene posibilidad de usar tal o cual tratamiento, entonces sí le diremos a la paciente, no, miren, tengo este estudio, muchos estudios indican que su cáncer va a responder, tenga fe señora, esto va a resultar, yo tengo fe, y entonces eso va a dar una tremenda ayuda y fuerza al paciente. Entonces, esta es otra idea de los marcadores tumorales que nos pueden informar sobre el pronóstico. Miren ustedes, por ejemplo aquí, tienen un cáncer de mama, receptores orgánicos positivos, como se puede ver acá en el núcleo, y yo le diré al paciente, bueno, su cáncer va a responder a la terapia hormonal, ¿no es cierto? Al tamoxifeno, de todas maneras. L2 neopositivo, yo le diré, su cáncer va a responder al trastuzumab. Claro, el trastuzumab es carísimo, ¿no? Pero igual tiene una posibilidad, ¿no es cierto? Es otro de los puntos que nosotros, como médicos, tenemos que tratar de traernos. Desgraciadamente hay muchas medicinas que son extraordinariamente buenas, pero son muy caras, ¿no es cierto? Pero ese es un problema político. El médico tiene que tratar la enfermedad. Si nosotros intentamos resolver problemas que no competen a la propia enfermedad, vamos a frustrarnos demasiado, ¿no? Porque encontraremos que hay enfermedades que se pueden tratar y que pueden tener resultados, pero que no tenemos posibilidades nosotros de ayudar en ese sentido y bueno, en ese caso tendremos ya que simplemente informar la verdad. Finalmente el médico lo que hace es informar, ¿cierto? Ayudar y tratar. Otras situaciones deberían resolverse en otros niveles, ¿no? Y eso sí, creo que todo profesional podría contribuir a que en general en el país se resuelvan los problemas, ¿cierto? Pero ya en otros niveles que no son médicos. Probablemente eso sea también un deber, ¿no? de todos los profesionales, ¿no? Contribuir a que los problemas se resuelvan en nuestra nación. Fíjense ustedes aquí, hay otros marcadores pronósticos para otros tumores, como el cáncer de colon, como se está aquí. Fíjense por ejemplo aquí, el P53 altamente positivo le da muy mal pronóstico con cáncer de colon. Esto también se puede determinar con métodos moleculares, ¿cierto? Y como determinar estas proteínas que también son moleculares y que dan pronóstico con cáncer de colon, pero también se puede determinar por histoquímica, como se puede ver aquí. Y hay algoritmos para el cáncer de colon, utilizando histoquímica. Estos marcadores que van a decir si se trata de un cáncer esporádico, un síndrome de Lynch, o sea, un carcinoma policósico no familiar, ¿cierto? O no Lynch, o sea, no familiar, y con lo cual yo podré hacer mis estrategias terapéuticas, ¿cierto? Muy bien. Todas estas proteínas son pronósticas en diversos cánceres del colon, ¿cierto? Próstata, P27, o la pérdida, ¿no es cierto? En cáncer de pulmón, el EGFR, que me permite utilizar terapias dirigidas contra el EGFR. Cuando me sale positivo el EGFR, hay un protocolo que ahorita está por aprobarse, que significa que si sale positivo 3 cruces en EGFR, utilizaré el tratamiento anti-EGFR y ese paciente podrá tener mayores sobrevidas en cáncer de pulmón. Muy bien. P53, que es un gen, el guardián, como ustedes saben, el gen supresor guardián, sobreexpresado me dará un mal pronóstico al cáncer. Bien, plano terapéutico, como ya les mencioné,
utilizan trastuzumab para cáncer de mama, tamoxifeno para estados hormonales, CD20 para el linfoma solar grande 20, ¿cierto? Rituximab o otras marcas ahora que pueden tratar a estos pacientes. El tumor del estómago gastrointestinal que es positivo a CD77 y podrá utilizarse imatinib para poder tratar esta enfermedad. Fíjense aquí, el torneo CD20, pueden buscar rituximab, que es un GIS o tumor gastrointestinal positivo a CD34, entonces utilizaré el imatinib, ¿cierto? Así que se puede utilizar una serie de marcadores para respuesta terapéutica, ¿no? En estómago está esto en plena investigación, en pulmón, en colon. Y bueno, finalmente, quiero decirles que ahora hay una serie de técnicas para poder investigar estos marcadores en cientos de pacientes. Hace unos 10, 15 años probablemente, para poder hacer una investigación de 200, de 300 pacientes, imagínense, o de 1000 pacientes que tienen que hacer 1000 determinaciones de un marcador, ¿no es cierto? O de 3, o de 5, o de 10 marcadores, hacer un tratamiento terminado, esperar 5 o 10 años y ver cómo responden y hacer una publicación y decir, bueno, esto me sirve para esto y esto me sirve para otra cosa, con lo cual implica una serie de gastos, tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se diseñó después un método para poder hacer esto masivamente, ¿no? Hablando de inmunoquímica, porque esto también se ha hecho evidentemente para investigación genética molecular. Entonces, miren, esto es un bloque de parafina, ¿cierto? Y normalmente en un bloque de parafina, ustedes saben que hay solo un tejido, ¿cierto? Por lo tanto, un bloque de parafina es un tejido. Por lo tanto, si yo voy a investigar 200 pacientes, tendré que tener 200 bloques de parafina y daré 200 determinaciones. Sin embargo, ahora se diseñó hace unos cuantos años atrás el método de las filas o los arrays de tejidos. Y este es un bloque de parafina que tiene 200 pacientes. Miren, ustedes, cada una de estas estructuras redondas corresponden a un solo paciente. Perdón, a diferentes pacientes. Miren acá. Este es un paciente, este es otro paciente, son diferentes pacientes. Entonces, yo a estos 200 pacientes quiero ver cómo es, por ejemplo, el rodeo frente al tratamiento. Entonces, aquí coloco en esta parafina estos 200 pacientes y le hago una sola corrida. Ya no hago 200 corridas, hago una sola corrida, ¿cierto? Y acá está, miren, este es el hematoxinocina y están los 200 pacientes. Claro, esto ahora, antes, cuando recién se diseñó este método, había que leer uno por uno microscopio. O sea, imagínense tratar de ubicar un paciente en microscopio, no era más o menos se podía hacer, ¿cierto? Este paciente 1, paciente 2, paciente 3 y así, ¿no? Por lo mismo. Yo tenía que hacer una plantilla y podía prestarse a interpretaciones erróneas. Pero ahora esto se hace con un software. Esta laminita se mete en un dispositivo que es leído por una computadora, ¿no? Y ahora me sale en 10 segundos cuáles son positivos y cuáles son negativos. ¿Se dan cuenta cómo la tecnología nos ha ido ahora, ¿no? Esto ya no es nada complicado como hace unos 5 años, ¿no? Entonces, aquí está, miren, el TMA número 7, están investigando cáncer de colon. Acá hay 200 pacientes en esta sola lámina. Acá la metemos en una maquinita y en 10 segundos sale lo que yo quiero averiguar. T53, por ejemplo, ya está. 30% son positivos, 70% negativos. De estos, el 50% respondieron y el 50% no respondieron, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, se hace investigación ahora más rápido. Bueno, aquí está P53, averiguo. Miren, este es positivo, esto es negativo, ¿no? Si quieren darle cruces, le dirían que este es 2 cruces, este es 3 cruces, en fin, bueno. Fíjense. Ahí está. Otra investigación con cáncer de mama, estrógenos, miren, positivo, 1, 2, 3 cruces, 2 cruces, 3 cruces, en fin, ¿no? Ahora eso lo hace la máquina. No es que la máquina reemplace al patólogo, ¿no? Pero para investigación es tremendamente útil, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo más importante de todo lo que hemos hablado ahora? Que la inmunoquímica es una herramienta auxiliar, ¿cierto? Que utiliza para un diagnóstico, un pronóstico de un tratamiento determinado. Y finalmente, siempre yo diría, ustedes son médicos que van a tener
vamos a decir, muchas especialidades, pero nunca olviden que lo principal sigue siendo la clínica, ¿no? Al final es la clínica. Uno puede decir cualquier cosa, pero si la clínica dice una cosa, probablemente sea eso, ¿no? Y para los patólogos, la morfología inicial, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la simple función de hematoxilinosina que me cuesta de 5 soles o 10 soles? Y para esto, el procedimiento técnico tiene que ser adecuado, tiene que haber un buen soporte técnico, ¿no? Para los patólogos, el soporte técnico es fundamental. Así que eso es